La mujer de un samurái estaba agonizando y en su lecho le dijo a su esposo: «No le temo a la muerte, sin embargo hay algo que me preocupa, y es saber quién ocupará mi lugar en esta casa cuando ya no esté». «Nadie ocupará tu lugar en esta casa, porque no me volveré a casar», le dijo el samurái. «En ese caso, quisiera pedirte que me entierres en el jardín, cerca de los árboles de cerezo que plantamos juntos. Imagino que desde allí escucharé tu voz y en la primavera veré las flores». «Se hará como tú digas», le dijo el samurái. «Pero no hablemos de eso porque yo aún no he perdido la esperanza». «Yo sí», le respondió ella. «Y además quisiera pedirte un capricho más, y es que junto a mi tumba entierres una campanilla, esas que usan los peregrinos budistas». «Una campanilla. Se hará como tú digas». Y en ese instante la mujer cerró los ojos por última vez. En su rostro se veía un niño cansado y aún muerta se veía hermosa, con una sonrisa tranquila, apaciguada. A la mañana siguiente enterraron a la mujer tal como lo había pedido y en su tumba erigieron un monumento en honor a la familia. No pasó ni un año que los parientes insistieron en que el samurái debía casarse nuevamente, en que debía tener una esposa. Él había sido hijo único, no tenía descendencia y alguien se tenía que ocupar de hacer las ofrendas a los ancestros. Dados esos argumentos, el samurái se casó nuevamente, esta vez con una jovencita de 17 años. Era hermosa. El samurái la amó tiernamente, a pesar de aquella promesa que yacía en el jardín. Los 6 primeros días después de la boda transcurrieron maravillosamente bien. La pareja era feliz. Sin embargo, el 7º día, el samurái recibió un llamado del castillo, debía presentarse, no se podía negar, y era la primera vez que la joven se quedaba sola. Aquella noche se sentía turbada, aterrorizada, no sabía por qué. A la hora del buey, se precipitó en su cama porque oyó una campanilla, esas campanillas de peregrino budista. Se preguntó qué hacía un peregrino a esa hora. El sonido provenía del fondo de su casa. Era del lado del jardín. No era el lugar de ingreso a la casa. No se explicaba por qué. Y el sonido cada vez se escuchaba mucho más cerca. También se escuchaban los gemidos de los perros. Unos aullidos insoportables. Y en un momento se escuchó un sonido extraño y se presentó la primera mujer. Era una mujer que tenía los pelos que cubrían su rostro. Miraba sin ojos porque hacía mucho que había muerto. Y de su boca salían
una voz sin lengua. Debes irte. Aquí yo soy la ama de esta casa, la única ama de esta casa. Si no te vas, te arrancaré en pedazos. La joven quedó petrificada, se desmayó del terror. A la mañana siguiente, cuando el samurái volvió del castillo, la joven estaba turbada. No creía que lo que había vivido era producto de la realidad, estaba entre esa dicotomía. Si había tenido una pesadilla o lo que le había pasado era real. Y como no estaba tan convencida, le dijo a su esposo, no se atrevió a decirle nada a su esposo y a nadie. Y esa noche, por segunda vez, el esposo volvió al castillo. Ella había quedado dormida y esta vez también a la hora del buey la joven se despertó con el sonido de la campanilla que otra vez provenía del jardín y se escuchaba que cada vez se acercaba más y más. Los aullidos de los perros eran cada vez más inquietantes. La joven esta vez quiso gritar, pedir ayuda, pero no le salía la voz. No podía moverse. El espectro de la primera mujer esta vez estaba acuclillada frente a la joven y se escuchó una voz sibilante que salía de aquella boca sin lengua. Te dije que te fueras. Si no te vas, te arrancaré miembro por miembro y no le dirás nada a él. Cuando llegó el alba, el samurái regresó del castillo y la joven estaba enloquecida y con una voz suplicante le dijo: quiero irme de acá, necesito irme. El esposo no entendía nada, por qué su mujer se encontraba en ese estado y le preguntó si había alguien que había hecho algo que la molestara, si alguien la había ofendido. Y ella le dijo que no, porque todos habían sido buenos con ella. Si no hay un motivo claro, no puedo darte el divorcio. Será una deshonra para mi familia, será algo que no podré explicar. No podré devolverte a tu casa si no me dices un motivo. La joven se vio obligada a confesarle todo. Ahora que te he dicho todo, moriré, me matará. El hombre era un hombre valiente, no creía en fantasmas, pero aquello lo inquietó un poco, se sintió alarmado. Después pensó que alguien le había llenado de historias en la cabeza a su joven esposa y que, bueno, lo había creído. No te preocupes porque nada te va a pasar. Esta noche lamento decirte que también debo irme.
pero dejaré a 2 de mis mejores hombres apostados en el aposento, cuidarán de tus sueños. Son hombres valientes, sencillos. La mujer se quedó tranquila, hasta le dio vergüenza que su esposo hiciera todo eso por ella. Trató de olvidarse del terror que la invadía. Los jóvenes guardias esa noche le hicieron bromas, chanzas, sin maldad. Le contaron anécdotas de su pueblo y la joven se tranquilizó, hasta se olvidó de todo lo que le había pasado y pronto se durmió. Se durmió como un niño. En el aposento estaban los guardias a un costado de la cama, separados por un biombo. Ellos estaban tratando de hablar en voz baja para no despertar a la joven y se propusieron jugar una partida de Go. Se parece mucho al juego de damas, es un poco más complicado, sí. Nuevamente, a la hora del buey, un grito desesperado surgió en el aposento. Nuevamente se escuchó el sonido de la campanilla de peregrino budista. Los perros gemían. Había un silencio de muerte. La joven se levantó, sacudió a los guardias. Ellos tenían la mirada fija y estaban congelados. Sus cuerpos estaban fríos. Ella gritaba, pero no le salía la voz. A la mañana siguiente, cuando llegó el samurái, se encontró con una escena de terror. En el cuarto yacía su joven esposa, decapitada. Había un reguero de sangre. El samurái pegó un grito y los guardias se incorporaron. No podían creer. Le contaron al samurái que habían escuchado el grito de la joven, habían sentido que ella los sacudía, pero no podían moverse. Habían quedado con una partida de Go inconclusa. Y buscaron la cabeza de la joven, pero no la encontraron por ninguna parte. Entonces los 3 siguieron el charco de sangre que se extendía hasta la sala exterior. Y al seguir ese camino, pasaron el jardín, cuadros de césped, bambúes, árboles de ciruelo. Cuando llegaron a la tumba donde estaban los árboles de cerezo, estaba de rodilla el cuerpo de la primera mujer. Estaba la muerta sujetando con la mano izquierda, con la mano derecha la campanilla de peregrino budista y con la mano izquierda la cabeza de la joven que había sido arrancada . Era lo que se oía, como una voz, como de murciélago. En ese momento los guardias, uno de los guardias
desenvainó la espada y atravesó el cuerpo de la muerta. Volaron sudario, huesos, cabellos, por todos lados. Sin embargo, la mano izquierda de aquella mujer seguía moviéndose a pesar de haber sido lacerada la muñeca. Y esos dedos como pinzas sujetaban una y otra vez el rostro de aquella joven. Quien me contó la historia, a quien me contó la historia le dije que me parecía terrible la venganza de una mujer a otra mujer, que en todo caso le correspondía haber sufrido la venganza al esposo. Y me contestó que las mujeres no dañan a los hombres, sino a otras mujeres. Y es así. Así somos las mujeres. La promesa de Lafcadio Hearn.